Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Primeramente damos la bienvenida a todos los que nos están visitando hoy aquí en las instalaciones de esta iglesia, de este Ministerio de las Naciones para Cristo, aquí en el sur de la Ciudad de México. Y mandamos también un saludo y una bienvenida a todos los que hoy nos reciben desde diversos lugares aquí en la República Mexicana. Un saludo afectuoso a la iglesia allá en Puebla, que ahorita está conectada, y a diversas iglesias más que hoy también se están conectando para recibir esta señal, a aquellos también que nos reciben en sus casas. Y también tenemos hermanos e iglesias que están lejos de aquí en el norte del continente americano, en Estados Unidos, en Chicago, en Carolina del Norte. Saludos al joven Juan, allá en Charlotte, en Carolina del Norte, y a su amada familia también, Angélica, al hermano Giovanni también, a los hermanos que están ahí en Wilmington igualmente, en Michigan también, Dios les bendiga, hermanos. En Texas también sé que hay hermanos que nos reciben, en la ciudad de Houston, y varios más que están distribuidos en diversas partes del territorio de Estados Unidos. Y a todos aquellos que hoy no me acuerde también, Dios les bendiga. Todos los que van a ver este estudio, esta predicación en algún momento después, también el Señor les bendiga. Es nuestra oración que Dios le hable y pueda traer a su vida una bendición particular. Hoy quiero compartir con los presentes un tema muy hermoso, quizás de los temas más gloriosos que yo conozco, porque predicamos siempre acerca de la muerte del Señor, que es un hecho portentoso, hermoso, porque nos da entrada a su reino también al pagar nuestra deuda en la cruz. Hablamos de su resurrección también, lo cual igualmente es un cumplimiento de muchas profecías y nos da una certeza de que sus palabras van a tener cumplimiento. Pero hay un evento posterior a ese que a veces no se le da tanta importancia y tiene una trascendencia enorme para la vida de todo el mundo, pero sobre todo para aquellos que hemos creído en Él. Y es el tema de la ascensión del Señor Jesucristo, o también podríamos llamarle el último día de Jesús en la tierra antes de ser recibido al cielo. Es un evento que está por toda la Escritura, en los Salmos sobre todo tenemos muchas referencias, y es muy importante para nosotros porque habla mucho acerca de lo que va a ocurrir en nuestras vidas y también lo que está ocurriendo hoy en la iglesia, pero también porque a través de este evento tenemos una certeza de que así como ocurrió tal cual este evento y que fue atestiguado por muchas personas, también todos aquellos eventos que hoy todavía no se cumplen van a encontrar cabal cumplimiento tarde o temprano. Quisiera que leyéramos primeramente dos pasajes de la Escritura en Marcos 16, versículos 19 y 20. Hay muchos, escogí solamente estos dos en este momento para hablar para contextualizar un poquito esta situación. Dice la Escritura: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y después Lucas 24, versículos 50 al 53, dice la Escritura: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar reunidos, por el privilegio de poder exponer tu palabra en público, Señor. También te agradezco. Gracias por poder estar nuevamente en esta iglesia, Señor. Padre, hoy necesitamos entender uno de los temas más gloriosos, en los cuales tú nos revelas, Señor, una parte a través de la Escritura. ¿Cómo es que el Señor fue recibido arriba en gloria? ¿Cómo es que eso, Señor, afecta y trasciende las vidas de todos aquellos que hemos creído, pero aún las de aquellos también que no han creído, Señor? Porque ciertamente esto da un cumplimiento más al final de los tiempos, en el cual estamos ya muy cercano. Hoy queremos entender qué significa esto para nosotros, para tu iglesia, para el mundo. Háblanos, por favor. Abre nuestro entendimiento y danos discernimiento a fin de que podamos entender tus propósitos para nosotros.
Te ruego hoy, enséñanos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Esta partida del Señor, el Dios quería que quedara indeleblemente plasmada en sus mentes. El Señor quería que esto fuera algo que ellos nunca olvidaran, y vaya que se encargó de hacerlo de una forma que dramatizara mucho este evento. Yo no sé, hoy lo leemos quizás y lo leemos muy rápido y damos por hecho, pero ¿se imagina usted ver a una persona en una nube, que esa nube es la Shekinah de la cual habla el Antiguo Testamento, y que es ascendido en ella y toda la gente viéndolo? Hoy hay magos que hacen eso, pero tienen cables, tienen trucos de cámara. No es cierto, la magia de hecho no existe. Todo lo que usted ve que es supuestamente magia son solamente trucos, son personas que están coludidas con el mago, son trucos de cámara. La magia en realidad de ese tipo que vemos ahí no existe, todos son trucos y tienen una explicación. Pero haber visto esto directamente es algo que marcó la vida de ellos, tanto que después de que el Señor Jesucristo asciende, dice que ellos van a predicar y que estaban gozosos. Pero gozosos, ¿por qué? Porque hacía unos días estaban muy tristes, de hecho, muy tristes. Solamente unas semanas antes ellos estaban muy tristes porque el Señor les dijo que Él tenía que irse. Y se imaginan, Jesús para los discípulos era su padre, era su amigo, era su maestro. Algunos ya habían entendido que Él era Dios también, virtualmente Él era el todo. Y ahora decirles, me voy a ir y los tengo que dejar, pero que les dijera el Señor, pero les conviene que yo me vaya. Son palabras que ellos no podían entender en su corazón. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Si tú nos explicas todo, tú nos enseñas todo, tú nos ayudas a poner en orden nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos das claridad para nuestras metas también. ¿Cómo nos va a convenir que te vayas? Y precisamente cuando el Señor dijo que les convenía que Él se fuera, realmente les convenía, nos convenía que Él se fuera por todo lo que implicó esa recepción de Jesucristo en gloria. Entonces, ¿qué significa para nosotros que Jesús haya ascendido a la gloria? Hoy quiero compartir a través de 7 puntos, que no son todos, pero creo que son los más importantes, la trascendencia que tuvo este evento en nuestras vidas. Sigue teniendo hasta el día de hoy por muchas razones. Número 1, en primer lugar, el que Jesús haya ascendido a la gloria es el cumplimiento de su ministerio terrenal. ¿Sí? El Señor Jesús vivió entre nosotros, dice la Escritura que nació en un pesebre, nació entre los hombres en condiciones no favorables, no nació como rey, ¿verdad? Nació en un lugar humilde, en un lugar donde había pobreza, necesidad, carencias. Nos mostró el camino y estaba escrito que Él tenía que padecer, tenía que resucitar. Y usualmente los salmos a veces son citados hasta allí, pero también dice la Biblia en el Salmo 24, que vamos a ver al final de este estudio, que Él fue recibido arriba en gloria. También lo dice 1 Timoteo, de hecho vamos a leerlo, 1 Timoteo 3:16, es un texto que es sumamente importante para este estudio. Primera Timoteo 3, verso 16, dice la Escritura: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjese en qué consiste ese misterio. Número 1, Dios fue manifestado en carne. O sea, Jesucristo, Dios se hizo hombre. 2, justificado en el Espíritu. Juan dijo claramente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz del cielo habló: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue justificado en el Espíritu. 3, dice la Escritura, fue visto de los ángeles. O sea, todos los ángeles fueron testigos de cómo el Hijo se encarnó y descendió entre nosotros, y cómo tuvo su ministerio y fue ayudado por ellos también. Después dice, predicado a los gentiles. Todos lo sabemos, Juan preparó el camino, después él predicó, después sus discípulos, y heme aquí el día de hoy con muchos otros más en este tiempo en muchos lugares del mundo predicando a Jesucristo. 5, creído en el mundo. ¿Cuál es la prueba de que Jesús fue creído en el mundo? Hoy hay cientos de millones de personas que están escuchando la palabra de Dios. Y por último dice
y este es el punto final de este texto, de este misterio de la piedad. Dice, recibido arriba en gloria. Es todo un ciclo que se iba a cumplir cuando Jesucristo fuera recibido arriba en gloria. Y de eso es lo que hoy vamos a hablar precisamente. Es decir, que esta ascensión de Jesucristo marca el final de su ministerio terrenal, el cumplimiento. Quiere decir que Dios cumplió todo lo que dijo que iba a pasar, todo pasó tal cual. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante por una razón, por una implicación. Si Jesús cumplió las palabras a través de su vida y nos mostró que todo tuvo cumplimiento en lo que sabemos hoy, eso quiere decir que todas las demás palabras que todavía no han tenido cumplimiento también lo van a tener, efectivamente. Entonces, el cumplimiento de este ministerio terrenal de Jesucristo nos enseña que el Señor es fiel, que sus palabras son dignas de ser creídas, son dignas de ser escuchadas, y que todo aquel que ponga en Él su esperanza nunca va a ser avergonzado. Vamos a leer Juan 14, versículo 3. Cumplimiento de su ministerio terrenal. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No está mal la gramática, es correcta. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese cumplimiento de su ministerio terrenal implicaba que el Señor tenía que irse, pero tenía que irse para algo muy importante. Por eso les dijo, les conviene que me vaya, porque les voy a preparar lugar. ¿Sabes cómo es esto? Como cuando tú sabes que vas a recibir una visita a alguien en tu casa y dices, me voy a ir antes porque voy a prepararte la comida, voy a prepararte la recámara, voy a hacer aseo, voy a tener un lugar digno de ti. Dice el texto, y vendré otra vez, eso lo veremos más adelante, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice cómo que os tomaré a mí mismo? Pareciera que la gramática está incorrecta, ¿no? No. Sino los voy a tomar a ustedes porque ustedes van a ser mi iglesia y la iglesia es mi cuerpo, yo soy su cabeza y yo soy su salvador. Los voy a tomar, o sea, voy a tomar mi propio cuerpo al cual yo le di forma a través de mi muerte, de mi resurrección, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un evento muy importante entonces. Para tener una idea de lo trascendente que es, en la religión católica hay una ¿cómo se le llama? Pues es un dogma de fe que se llama la Asunción de María. Y se dice que María, la madre de Jesucristo, también ascendió y que fue tomada en cuerpo y alma después de que murió y fue llevada al cielo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues no existe obviamente, pero esto fue proclamado hasta 1950 por el Papa Pío XII y es una tradición solamente. Entonces, la Asunción de María, ¿dónde está eso en la Biblia? No existe. Pero de Jesús tenemos profecías, tenemos testigos, tenemos los 4 evangelios que nos testifican de ello, y tenemos en casi todas las cartas de Pablo algún evento que está ligado directamente a esta circunstancia que ocurrió. Entonces, el cumplimiento del ministerio terrenal de Jesús es muy importante porque nos ayuda a comprender y a creer que todo lo que Él dijo también va a ocurrir. Todo lo que Él dijo. ¿Cuántos creen que Jesús está preparando el lugar para nosotros hoy? Yo lo creo. Y esta ha sido una de las razones por las cuales en momentos de dificultad, en mi vida particular y personal, en momentos de crisis, de aflicción, de angustia, es lo que me ha mantenido. Hay un galardón seguro. Jesús está y Él fue a preparar lugar para nosotros. No podemos quedarnos a la mitad. Como dice en la Escritura, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Debemos continuar hasta el final de la carrera. Número 2, ¿qué más significa el que Jesús haya ascendido a la gloria? Bueno, también significa que esto permitió el descenso del Espíritu Santo para sus discípulos. Una de las partes más importantes de por qué Jesús decía, les conviene que yo me vaya, Él dijo, porque si yo no me fuere, vamos a leerlo en Juan 16, versículos 7 y 8, si Él no se iba, no podía venir la promesa del Padre. Juan 16, versículo 7. Dice la Escritura, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Yo pienso que esta era una palabra difícil de digerir para los discípulos, porque repito, para ellos Él era su todo. Para ellos era quedarse huérfanos literalmente. ¿Y quién podría en su sano juicio decir, me conviene que mi padre se vaya?
Todos necesitamos un padre, un guía, una imagen, una autoridad, alguien que nos enseñe, que nos muestre el camino. Y miren, les digo la verdad, yo sé que sus corazones están cargados de temor y de miedo, pero les conviene que yo me vaya. Y luego dice, ¿por qué? Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, todo aquello, verso 8, todo aquello que hoy mucha gente o ellos quizás podían querer hacer a través de la predicación, ¿cómo convences tú de pecado a alguien? El corazón del hombre es duro, el corazón del hombre es terco, es obstinado, es demasiado, es como una piedra. Pero el Espíritu Santo puede quebrar las piedras y solamente Él puede convencer al mundo de pecado. Si usted está aquí hoy y usted ha creído en Jesucristo, fue porque antes el Espíritu Santo lo convenció de pecado. No fue el pastor, no fue el predicador. El predicador solamente es un instrumento en la mano de Dios, pero el que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo. Él fue el que lo buscó, Él fue el que llegó hasta usted y Él fue el que le dijo: tú estás en deuda conmigo y si no te arrepientes y te vuelves a mí, vas a recibir la condenación eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Él le convenció de pecado, después Él le convenció de justicia, porque Él le hizo entender que lo que Dios decía era cierto, correcto, y que aun si Dios ejecutaba su juicio en usted, usted diría: amén, es lo justo, es lo que me merezco. Así como aquel ladrón, ¿se acuerda? Que estaba junto al Señor y mientras aquel lo injuriaba, el otro decía: pues mira, tú y yo recibimos aquí lo que merecemos, porque esto nos lo ganamos a pulso, pero este nada hizo. Estaba convencido de pecado y de justicia, pero también convencido de juicio. Y estos tres elementos son los necesarios para que una persona pueda venir al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Entonces, a través de la ascensión de Jesucristo al cielo, el Espíritu Santo pudo descender a nosotros. Solamente después de eso. Por eso cuando Jesús estaba con ellos les dijo: miren, unos momentos antes de ascender, lo vamos a leer más adelante, no se preocupen, yo voy a irme, pero ustedes esperen la promesa del Padre. Y cuando venga esa promesa, dice, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice, pero no salgan antes de que venga esa promesa, porque si no son capacitados con el Espíritu Santo, no van a poder hacer gran cosa. En otras palabras, la obra de Dios es la obra de Dios. Los hombres solamente somos instrumentos, pero la obra la hace el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el principal protagonista de todo el Antiguo Testamento era Dios el Padre, Jehová, el Adonai, el Señor. En los evangelios el protagonista fue Jesucristo. Él robaba toda la cámara. Él fue el objetivo. ¿Por qué? Porque era necesario conocer su ministerio terrenal, conocer su enseñanza y cómo Jesús venía a enderezar todo lo que ya los fariseos habían torcido completamente de la ley de Dios. Pero cuando Jesucristo muere, resucita y asciende al cielo, ahora la escena la toma el Espíritu Santo y Él se convierte en el Señor de la iglesia. Después del libro de Juan, de Hechos para adelante, ya toda la obra es del Espíritu Santo. Y vemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu, en una conjunción perfecta, realizan toda la obra para poder redimir al hombre y llevarlo hasta el final de su caminata. Por esa causa era importantísimo que Jesucristo ascendiera al cielo. Si Él no ascendía, no podía venir la promesa del Padre. Tenía que llegar por otras razones muy importantes. Se acordará, si usted ha leído Apocalipsis, cuando aquel apóstol, ¿verdad?, que tuvo la facultad de mirar en visión, dice la Escritura que él lloraba y decía: no hay quien abra los sellos. Y dice que no había nadie digno de poder abrir los sellos que había. Eso implicaba completar la obra de Dios en la tierra. Pero dice que entonces un ángel clamó: he aquí hay uno digno, el Cordero que ha sido inmolado. Él es digno de abrir los sellos. Y hay un canto que cantamos, un canto muy teológico, ¿sí? Un canto: Él es digno de abrir los sellos. Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque moriste y diste tu vida y fuiste inmolado, y solamente Él tenía la dignidad. Esos sellos nos hablan de la completitud de la obra de Dios en la tierra. Entonces, cuando Jesucristo asciende al cielo, puede venir el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy
Hasta el día de hoy el Espíritu continúa con su obra. El arca todavía sigue abierta, la puerta sigue abierta. Dios no ha cortado su mano para salvar, su oído no se ha agravado para oír. Y si tú no has venido a Cristo todavía hasta este día, ¿qué estás esperando? Las puertas del arca están prontas nuevamente a cerrarse. Y como pasó en los días de Noé, no vaya a ser que tu corazón se cargue de glotonería y de embriaguez, como dice la Escritura, y pierdas de vista al tiempo de la visitación en tu vida, y se te pase el tiempo en que Dios te está llamando, está tendiendo la mano, y en lugar de tomar su mano, hagas otras cosas, distraído, hechizado por este mundo que roba tu atención y desvía tu mente a cosas vanas que no te llenan, no te hacen feliz, cuando Jesucristo te está buscando para que seas un instrumento en su mano. Es muy importante esto. Os conviene, dijo él, que yo me vaya. ¿A dónde se iba a ir Jesús? Porque Jesús les dijo, pues me voy a ir, y donde yo voy ustedes no van a poder ir. Y los discípulos decían, pues ¿a dónde se irá? ¿Será que se va a Asia? ¿Será que se va con los griegos, que no vamos a poderlo seguir, verdad? No me voy a ningún lado aquí. Me voy a donde estaba antes. Me voy nuevamente a la gloria de mi Padre. Sí, ustedes no pueden ir hoy, pero me van a seguir después, cuando también reciban la muerte que iban a recibir. Como le dijo a Juan y a Santiago, ¿verdad? Pueden beber de la copa que yo bebo. Y aquellos dijeron, pues podemos. Y Jesús dijo, no entienden lo que están pidiendo ni lo que están diciendo, pero ¿saben qué? Van a beber de la copa que yo voy a beber, y van a recibir el martirio por causa del Evangelio. Número 3, ¿qué más significa que Jesús haya ascendido al cielo? En tercer lugar, al Jesús ascender a la gloria, Él es constituido como cabeza de la iglesia. Es decir, la iglesia nació en Hechos capítulo 2, lo que tenemos como Hechos 2 en la Escritura, cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquella multitud de los 120 que estaban en el aposento ahí esperando la venida del Espíritu. Y en ese momento nace la iglesia. ¿Por qué? Porque es cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Y entonces ocurre una transformación gloriosa, porque la vida de ellos no volvió a ser la misma. Pedro, que hacía unos días estaba negando a Jesús, maldiciendo y jurando que no lo conocía. Imagínese usted el shock en la mente de los que lo conocían. De repente se levanta delante de toda la multitud de los que habían matado a Jesús, y se levanta a predicarles en público. Era un hombre que no tenía una capacitación, no sabía hermenéutica, no sabía retórica, no sabía exégesis, no había estudiado. Y se levanta a dar un sermón poderoso, pero no era Pedro, era el Espíritu Santo a través de Pedro. Y después les dice, y ustedes mataron al santo y al justo. Y toda la gente pues se quedó anonadada, primeramente porque decían, este hombre lo conocemos, es el pescador que andaba con Jesús, pero ¿por qué habla así? ¿Y por qué nos echa la sangre de este hombre, verdad? Y con valor lo decía, y no solo con valor, empezó a venir una convicción de pecado en la vida de todos los que estaban ahí presentes. Fue algo glorioso. Jesús tomó el papel como cabeza de la iglesia. Vamos a leer Efesios 1 del 20 al 23. Y qué bueno que Jesús sea la cabeza de la iglesia. Qué bueno. Dice la Escritura, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y fíjese que dice el verso 23 de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso. Dice en el versículo 21, perdón, en el verso 20, dice la Escritura que ese poder operó en Cristo resucitándole de los muertos, o sea, el Espíritu, y sentándole a su diestra. La diestra significa, en el lenguaje de los reyes o el lenguaje jurídico de los reyes tenían usualmente sillas a sus lados, y a la diestra de los reyes se sentaba, como se conoce hoy, su mano derecha. Era la persona, hoy digamos que sería, hablando de la monarquía británica por ejemplo, sería el primer ministro. Los reyes pues son los monarcas, ellos son los reyes de Inglaterra.
todavía están ahí, pero realmente el que gobierna es el primer ministro. Ellos son los que ejercen todas las funciones del gobierno, son los que tienen toda la autoridad para tomar las decisiones, y ese sería el que está a su diestra. ¿A dónde se fue sentado Cristo? Dice, a su diestra. ¿De quién? De Dios, en los lugares celestiales. ¿Quién va a juzgar a los hombres? Va a ser el Hijo, va a ser Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el que murió. Porque Él es el que vino a redimir. Y tú vas a decidir si aquel día encuentras un juez o encuentras un redentor. ¿A quién te quieres encontrar el día que muramos, como tú y yo vamos a morir? ¿O alguien aquí no va a morir? Todos sabemos que la muerte tiene que llegar en algún momento, ¿verdad? A menos que Jesús viniera y fuéramos arrebatados, como dice la Escritura, tal vez no saborearíamos, ¿verdad?, el sabor amargo, agridulce de la muerte. Pero si no es así, todos vamos a morir. ¿A quién quieres encontrarte después de tu muerte? ¿A un redentor? ¿A un salvador? ¿O a un juez que te juzgue? ¿Sabes que eso va a depender de tus decisiones el día de hoy, en esta vida? ¿Sabes que eso solo tiene que ver con lo que tú hagas? Y por cuanto Dios te da una libre capacidad de elegir, un libre albedrío, tú eliges si vienes a Cristo o si decides no venir a Cristo. Y de esa decisión que tú tomes va a depender con quién te encuentres al final, porque Dios le otorgó el lugar a su diestra. Él va a ejecutar todo el juicio, todo el gobierno. Verso 21, pero más allá de eso, al ser Jesucristo cabeza de la iglesia, dice el verso 21 de Efesios 1, que también lo sentó o lo puso sobre todo principado. ¿Qué es un principado? Son los príncipes. Y no los príncipes solo de esta tierra, también los príncipes, los principados celestiales o espirituales. Él está por encima, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y aún sobre todo nombre que se nombra. ¿Conoces el nombre de algún famoso, de algún poderoso en la tierra? Él está por encima de todos ellos. Y no solamente en este siglo, es decir, no solamente en este mundo terrenal que tú y yo vivimos, sino también en el que viene después de este, en el mundo de la eternidad, en el mundo donde se va a manifestar el reino de Dios. Cuando esta tierra, como dice Primera de Pedro, se haya recogido, y cuando el cielo se haya envuelto como un pergamino y esta tierra no sea más, va a venir entonces la nueva Jerusalén, un reino celestial, y ahí Jesús también va a estar por encima de todo reino y autoridad, por encima de todo. Verso 22. Y sometió todas las cosas. ¿Cuántas cosas sometió el Señor bajo sus pies? Todas. ¿Está Satanás bajo la autoridad de Cristo? Los principados, los ángeles, los hombres, todo está sometido. Y dice la Escritura, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que Jesús es la cabeza de su iglesia. ¿Y cuál es su iglesia? No es la iglesia, el monte Genezaret o el monte de los olivos. No. La iglesia de Jesús no son los nombres. La iglesia de Jesús son las personas que, como dice la Escritura, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los que estén tomando y viviendo ese formato de vida, esos son su iglesia. Y puede que haya uno en este lugar, otro aquí, otro allá, unos en China, unos en Perú, unos en Bulgaria, unos en Rusia, otros en Estados Unidos. Y Dios va a sacar de todos esos lugares, no importan las denominaciones, que hoy las denominaciones solamente, las denominaciones dividen a los hombres. No, que yo creo esto, no, que yo creo que lo otro, y lo importante es que ames a Cristo y que lo sirvas y vivas en santidad y hagas su voluntad. Ya después de ahí, cree lo que quieras. Déjale a Dios el juicio. ¿Quieres meterte a saber tú todo, entender todo? Bueno, Él va a traer de todos esos lugares, esa es su iglesia. Eso se llama el cuerpo místico de Cristo. O sea, un cuerpo que no está en un lugar. ¿Cuántos aquí de este lugar son iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos de los que están oyendo este mensaje son iglesia de Jesucristo? Dios lo sabe. Y si tú estás viviendo y has creído en Cristo y Él te ha perdonado, tú también tienes un testimonio de que tú eres parte de esa iglesia. Solamente asegúrate de que tu vida y que tus acciones honren a aquel que te ha dado la vida también, y estés viviendo conforme a los hechos de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre.
Entonces es cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Cuando Jesús asciende al cielo, Él se convierte en el líder de toda la iglesia. No es el Papa, no es el Dalai Lama, ni es el de la iglesia ortodoxa, no son ninguno de esos. La cabeza es Jesucristo. Y de ahí en fuera hay hombres, instrumentos que son solamente siervos, mensajeros, enviados para predicar su palabra. Pero la cabeza es Él. ¿Y cómo gobierna Jesucristo su iglesia? La gobierna a través de su palabra de autoridad. ¿Cómo conocer si una iglesia realmente es de Jesucristo? Muy sencillo. La iglesia se rige en todo por la Escritura. Cuando una iglesia no respeta la Biblia, o se rehúsa a someterse a la autoridad de la Escritura, o hay partes que omite de la palabra de Dios porque no convienen a sus intereses o a sus propósitos, esa iglesia no es de Jesucristo. Él viene por su iglesia. Los fariseos en el tiempo de Cristo estaban convencidos de que ellos eran el pueblo elegido, y Jesús puso muchas veces a gentiles por encima de ellos, tanto que fueron provocados a una ira tremenda, ¿verdad? Les dijo: muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero a ninguna fue enviada Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón, que era una tierra gentil, pagana. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Y eso pues les servía la sangre a los fariseos y a todos los judíos, porque Jesús como que los estaba haciendo a un lado. Y no es que los hiciera a un lado, quería hacerles entender que ellos confiaban demasiado en que Dios los había escogido como pueblo y habían dejado su ley de lado por esa razón. Y eso no era lo correcto. En lugar de ser humildes, se habían vuelto soberbios. En lugar de ser condescendientes, se habían vuelto duros. En lugar de ser misericordiosos, se habían vuelto cuadrados. Y todo debía cumplirse al rigor y al punto de la ley. Y echaban en tierra la misericordia y la fe, que eran mucho más importantes que el colar el mosquito en cualquier cosa que estuviese mal. Oye, que fue sanado un hombre. Ay, a ver, ¿en qué día lo sanó? No, en día de reposo. No, está mal. Oye, el hombre tenía 38 años lisiado, postrado, sin poder trabajar ni hacer nada. Dios lo sana y tú te preocupas por qué día lo sanó, en lugar de que glorifiques a Dios y te alegres de la maravilla que el Señor hizo. O sea, sus cabezas estaban completamente ya cuadradas en un sistema que no servía. Y lamentablemente muchos sistemas religiosos así están precisamente. Por eso usted debe tener claro que Jesús debe ser el Señor y la guía de su vida. Está bien que haya pastores, está bien, son ministerios, pero también esos pastores deben estar sujetos siempre a la Escritura en todo. De otra forma no van a poder cumplir la voluntad de Dios. Número 4. ¿Qué más significa que el Señor haya ascendido al cielo? Bueno, un punto muy importante que también se predica mucho, quiere decir que va a regresar así, visiblemente otra vez. Si ellos lo vieron irse, vamos a leer Hechos 1 del 9 al 11. Dejemos que la propia Escritura nos lo haga entender. Y es algo muy hermoso y tiene también implicaciones muy fuertes por mucho de lo que hoy se está predicando en el mundo. Y habiendo dicho estas cosas, fíjese cómo dice, viéndolo ellos, no fue una visión, no fue un sueño, no fue un cuento, dice viéndolo. El verbo bleponte ahí en griego quiere decir que ellos eran testigos, estaban viéndolo con sus ojos. Como cuando alguien dice: mira, esto que te digo nadie me lo contó, yo lo vi. Esa es la palabra. Viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esa nube es a la que el Antiguo Testamento hace referencia como la gloria de Dios, o la Shekinah en hebreo, la cual se manifestaba en momentos en los cuales el Señor quería dejar en manifiesto su agrado por algún evento, por alguna razón que ocurriese, como cuando se completó el tabernáculo, como cuando se completó el templo, ¿verdad?, de Salomón, y que descendió la gloria de Dios. Es esa nube. Ellos lo identificaban, pero nunca lo habían visto, estaban atónitos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Qué importante. Le preguntan, oye, ¿por qué estás mirando al cielo? Era obvio, ¿verdad? Estábamos viendo cómo subía la nube y Jesús sobre ella. Dice, pero ¿saben qué es lo más importante de esto que ven? Que así como lo vieron, visiblemente, así va a venir nuevamente, tal como la habéis visto ir. Todos sabemos que hay una segunda venida, y aún en eso también hoy hay controversias, ¿verdad? Que si va a ser de una forma, que si va a ser de otra, que si va a ser después del milenio, que si durante, que antes del arrebatamiento o después. Mira, lo que te debe interesar es que tu corazón esté listo y que seas de los que van a ser arrebatados o se van a ir con él, que eso sea lo que te interese. Si sea después o antes o durante, Jesús les dijo claramente a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Deja de estarte preocupando por las fechas, que si antes, que si la vaca alazana ya nació en Israel, que si ya el anticristo nació en qué lugar, y la gente está ahí pegada viendo todas esas noticias ahí en el internet en lugar de leer su Biblia, que es lo que deberían de hacer, y preguntándose y viendo, y que si ya va a llegar. Mira, si estás listo, que llegue cuando llegue, que te encuentre haciendo su voluntad como dice en su palabra, y no que te encuentre viendo en el internet si ya va a llegar o no. Eso es lo importante, es lo más importante. ¿Qué quiere decir que Jesús se haya ido visiblemente? Que va a regresar visiblemente también, y quiere decir que va a venir así, tal como le habéis visto, en su forma de actuar, en su interés, en su amor. Pero hay una diferencia. Dice la Escritura en Apocalipsis que Él va a regresar como juez, con una corte, con un mundo, ¿verdad?, de ángeles que van a venir vestido de blanco, con una espada que sale de su boca, dice la Escritura, la cual va a destruir a sus enemigos. Vamos a leer Juan 5:28. Muy importante, porque esto, si así ocurrió, también esto va a ocurrir. Dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Si es que les tocó a muchos ya estar muertos en ese momento, si toca ya haber muerto para ese día, no importa. Aún los que están en los sepulcros van a oír su voz, porque la muerte terrenal de este cuerpo de polvo y de tierra solamente es temporal. Lo importante es nuestra alma y nuestro espíritu, los cuales están entretejidos en este cuerpo de carne y de sangre, ¿verdad? Y esos no van a morir nunca. Verso 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Que ya cuando te mueres te extingues, te vas al olvido. Pues no, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la Escritura que también los que hicieron lo malo van a salir a una resurrección, pero de condenación eterna. Muy importante. ¿Quiénes van a salir a una resurrección de vida? Los que están esperando y aman la venida del Señor. ¿Quiénes van a salir a una resurrección de condenación? Los que ignoraron el mandato del Señor, los que no se arrepintieron, los que no creyeron en Él, los que decidieron vivir su vida lejos de Dios, haciendo su voluntad, dando culto a las criaturas antes que al Creador, como dice la palabra. Esos van a tener ese destino. Entonces, al Jesús ascender, dice, así va a regresar. Y también esto nos lleva a entender algunos de los falsos sistemas religiosos que actualmente tenemos, ya que empecé a hablar de los testigos de Jehová, ¿verdad? ¿Sabía usted que los testigos de Jehová han profetizado por lo menos 4 veces que el Señor iba a regresar por segunda vez? Quizá no lo sepa, porque ni los que andan predicando en las calles, tocando puertas, lo saben. No lo saben, lo ignoran por completo, ¿sí? ¿Y por qué no lo saben? Pues simplemente porque no conocen ni siquiera su historia. Piensan que Jesús era testigo de Jehová, me imagino, y no saben que su iglesia fue fundada apenas hace 200 años por un hombre que tenía muchas malas referencias en su sistema legal, que fue acusado ante la policía por hacer fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que por lo menos en 1914, en 1925, en 1975 y hasta en el 84 han avisado, y hasta antes de 1900 dijeron que iba a venir el Señor. Vamos a ver una gráfica aquí muy sencilla que nos ayuda a entender un poquito por qué hacen este tipo de cosas. Esta gráfica de los testigos de Jehová muestra el aumento en el número de la feligresía cuando iba a llegar la fecha de la venida de Cristo, ¿verdad? Primero dijeron que en 1914. ¿Y qué pasó? Llegó 1914
Y pues no vino, lo que vino fue una gran guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Bajó la feligresía. Entonces, ¿qué pasa? Que después, unos años, empezaron a decir que no, que 1925, no, ahora sí, es que sí llegó, pero llegó en forma del Armagedón, ¿verdad? La guerra mundial, y le dan vueltas al asunto. Entonces, ¿qué? Cuando iba a llegar 1925, vuelve a subir la feligresía. Llega 1926, no llegó Cristo y baja otra vez la feligresía. ¿Qué pasa? Se les va la gente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Vuelven a decir, y hasta 1975, durante mucho tiempo, desde los años 60, empezaron otra vez a profetizar que venía Cristo en el 75. ¿Y qué pasó? Pues no llegó, y la feligresía para abajo. Si a usted le interesa este artículo, hay todo un estudio hecho, y de hecho se tienen todos las revistas de la Atalaya, que así se conocen, que se llamaban Despertar. También hay en hemerotecas de Estados Unidos todos los números donde están esas profecías dadas, y no ocurrieron. ¿Y por qué es importante esto? Porque Deuteronomio 18, del 20 al 22, tiene una declaración muy importante, que yo espero que ayude a todos aquellos que están pues creyendo que los testigos de Jehová son una organización confiable de Dios. Vamos a leerlo, 18, 20 al 22 de Deuteronomio. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí nos habla de un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y los testigos de Jehová, su organización que se llama la Torre del Vigía, la Watchtower, que está en Nueva York, dijeron públicamente, está en sus revistas, todavía están en las hemerotecas, ahí están las declaraciones de profecía. Dios dijo esto. Verso 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo identificar un falso profeta? Verso 22, muy sencillo: si el profeta hablare en nombre de Jehová, eso hicieron, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, ¿qué dice la palabra de Dios? Es palabra que Jehová no ha hablado. Pero lo más importante es lo final: no tengas temor de él. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que habla en nombre de Dios, diciendo Dios dijo va a pasar algo, y no ocurre, dice Dios, ese es un falso profeta. No tengas temor de él. Ese hombre no lo envié yo, nunca le hablé, y todo lo que hace no es mío. Así que todos los que están metidos en la organización de la Watchtower Society están en un engaño tremendo. ¿Y sabe por qué? Por no escudriñar la escritura. Porque si supieran este poquito de historia, interpretaran lo que ha pasado, ¿verdad? Y en esta trampa de las fechas, aún muchos predicadores han caído, movimientos, hombres que han tenido algún tipo de protagonismo en el mundo evangélico, han sucumbido a la tentación de empezar a dar fechas. No, pues Jesús va a venir ya en el 2000, decían, ¿verdad? Muchos grupos. Algunos hasta dejaron. Los testigos de Jehová, muchos de ellos vendieron casas, vendieron propiedades, vendieron todos sus saberes. ¿Para qué los querían? Y obviamente pues se los daban. ¿A quién cree usted? Pues a la sociedad de la Torre del Vigía, ¿verdad? Para que extendieran el reino de los testigos, el reino de Dios, y se hiciera más fuerte y poderoso. ¿Y qué pasaba? Que después no llegaba. ¿Usted cree que les devolvían sus propiedades y posesiones? Es un fraude eso. Por eso dice la Escritura: no tengas temor del tal profeta. Ojalá muchos testigos de Jehová, o personas que simpatizan con ellos, o que están leyendo sus revistitas muy, muy bonitas, muy coloreaditas, etcétera, que no son gratis, por cierto, ¿sí? Es un negocio tremendo, redondo. El que hay documentales sobre eso también. Tengan cuidado, lean la Escritura, porque ese es un profeta que Dios no habla a través de él, ¿sí? Es un profeta mentiroso, y dice la Escritura: no tengas temor de él. Todo lo que diga, no tengas temor, ni caso les hagas, porque no tienen, yo no los envié, ni los mandé, ni vienen de parte mía. Y todo lo que hacen son de esos que Jesús les va a decir: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca te envié.
Tú dijiste que ibas en mi nombre, yo nunca te mandé. Y hay de aquellos que fueron y te creyeron porque por no conocer la Escritura creyeron que tú ibas en mi nombre, igual que los mormones, igual que muchas agrupaciones que ni siquiera son calificadas de iglesias, sino que ni siquiera alcanzan el calificativo de sectas, porque se apartan de las enseñanzas básicas de la propia Escritura. Entonces, qué importante es ver. Número 5, ¿qué más significa el que Jesús haya ascendido al cielo? Bueno, permitió la obtención de dones para la iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de dones? Hay los dones del Espíritu, es una parte, pero los dones sobre todo para la iglesia tiene que ver con los ministerios que puede haber. Vamos a leer Efesios 4, versículo 8. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Dice la Escritura, profetas, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Fíjese qué hermosa palabra. Subiendo a lo alto, ¿a dónde? Al cielo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones a los que se refiere la Escritura. Es decir, cuando Jesús sube a la gloria, el mismo Espíritu ahora que se encarga de gobernar la iglesia, es el ejecutor de la obra de Dios. Cristo es la cabeza, ¿verdad? Dice que Él constituye a unos apóstoles. ¿Quién constituye? El seminario Vida, el seminario fulano, no, que constituye es Cristo. Un seminario está bien, puede darte capacitación teológica, académica, eso es bueno, no es malo, pero el llamado debe ser un llamado del Espíritu, donde Cristo es, en donde el Espíritu es quien constituye a esas personas: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si Jesús no hubiese ascendido al cielo, no podría haber esos dones para la iglesia, y son muy importantes porque son los que le dan la forma a la iglesia aquí en la tierra. Dice la Escritura que primero Él desciende a las partes más bajas de la tierra. No es que fue al infierno o estuvo ahí, sino más bien que dio testimonio a todos aquellos que murieron esperando su gloria, y también a los que murieron no creyendo en todo lo que decía el Señor. El Señor descendió como para decir: aquí estoy, y el cumplimiento de lo que Dios dijo soy yo. Y dice que después llevó cautiva la cautividad. O sea que Jesús, de los justos que había en el Seol está en el centro de la tierra, se llevó a los que eran suyos, llevó cautiva la cautividad y los llevó al cielo. Antes estaban juntos. ¿Se acuerda cuando Lázaro muere? Lázaro el mendigo, no Lázaro el amigo del hermano de María y de Marta. Dice que estaba el rico a lo lejos y que lo veía el rico y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro a que venga, ¿verdad? Y moje su dedo en agua y toque la punta de mi lengua con una gota de agua para que yo tenga un alivio de esta llama en la que me encuentro. ¿Y qué le dijo Abraham? Primeramente le dijo: hijo. Lo reconoció como hijo, era hijo de Abraham. Y según los fariseos, los hijos de Abraham no podían pisar el Seol, tenían pase directo a la gloria. Y Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y también Lázaro sus males, pero ahora este es consolado y tú eres atormentado. Y no era consolado por ser pobre, ni el rico fue condenado por ser rico, fue por sus acciones. Estaban juntos, los justos y los injustos se veían. Pero cuando Cristo viene y desciende a las partes más bajas, se lleva cautivo a la cautividad y llega con una cohorte, llega con un séquito al cielo. Eso lo vamos a ver en el último punto. Una recepción muy hermosa. Dice la Escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra, y dice en el verso 9, vamos a leerlo, Efesios 4, versículo 9: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Verso 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima ¿de dónde? De todos. ¿Cómo que todos los? ¿Cuántos cielos hay? Pues hay 3 cielos, ¿verdad? El primer cielo es el cielo que usted puede ver con sus ojos,
donde están las nubes, el lugar donde vivimos. El segundo cielo es lo que es el espacio sideral, donde están las estrellas, el universo, que según los matemáticos es infinito y sigue expandiéndose. Y el tercer cielo está por encima de esas dos dimensiones. Él subió por encima de todo eso, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo, ahora sí, verso 11, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es una referencia clara al Salmo 68, vamos a leerlo, verso 18, donde David mismo, profetizando precisamente de esta obra portentosa del Señor, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. ¿De quién está hablando? Del Mesías triunfador. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Se oye hasta poético, ¿verdad? Como cuando Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Nada más puedes picar una vez, nada más puedes matar una vez. Pero Jesús, aún la muerte fue vencida por Él. ¿Dónde se queda? La abeja pica, deja su aguijón y se muere. No puede vivir más, ya no hay más muerte. Pero aquel que está en Cristo, dice la Escritura: si alguno cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí vivirá y no morirá eternamente. ¿Ok? Entonces desciende, sube, y cual guerrero triunfante es exaltado cuando regresa con los enemigos capturados o con el botín, y entonces recibe regalos del pueblo conquistado y da regalos a su propio pueblo, que en este contexto son los diversos dones que han sido dados a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Es toda una transacción gloriosa que Jesucristo hizo. No, su obra no acabó cuando Él dijo consumado es. Acababa su obra de su vida como Jesucristo humano. Consumado es, está pagada la deuda. Pero luego vino su resurrección y luego vino su ascensión. Sexto punto, penúltimo punto, ya estamos por terminar. ¿Qué más significa que Jesús haya ascendido al cielo? Bueno, lo facultó para comenzar su ministerio como sumo sacerdote a la diestra del Padre. Vaya que esto es algo indispensable para los discípulos. Vamos a leer Hebreos 9:24, una parte muy hermosa que es importante que tú entiendas, porque lo vas a necesitar en los momentos de necesidad y de aflicción en tu vida. Dice la Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como dicen en la misa, ¿verdad?, los curas y los padres, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿no? ¿Sabía que la palabra misa significa sacrificio? Y cada vez que el sacerdote católico efectúa la misa, ¿está volviendo a sacrificar a Jesucristo? Pues mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Jesucristo dice que entró, ¿cuántas veces? Una sola vez, para ofrecerse, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Entonces, ¿eso de la misa qué es? Dogmas, tradiciones de los hombres que no están en la Escritura. Por eso, qué importante es conocer la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe. La primera señal del final de los tiempos, el engaño que iba a venir como una avalancha e iba a tomar a la mayoría de la humanidad. ¿Por qué? Porque muchos desdeñan la palabra de Dios. No, ya pasó de tiempo, ya está anticuada. No, eso era antes, hoy hay que modernizarnos. La palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, y mis palabras van a continuar ahí cuando todo esto acabe. Seguimos leyendo versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio al pecado. ¿Qué significa entonces que Jesús haya ascendido? Que tomó el lugar del sumo sacerdote. Aquí había sumos sacerdotes que eran vitalicios, permanecían en su cargo mientras vivían, y cuando morían tomaba su lugar otro, y así fue durante muchas generaciones. Pero cuando Jesucristo
entra al cielo. Todo ese sistema del Antiguo Testamento de sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, sacrificios, holocaustos, panes, purificaciones, limpieza, ya pasó. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que separaba al pueblo para que no vieran el arca del pacto, se rasga de arriba, de abajo hacia arriba. Y eso significa que ahora, y además es de abajo arriba, no de arriba abajo, porque de los hombres, a través de la ascensión de Cristo, viene esa apertura donde ahora el hombre podía ver directamente en las cosas celestiales, no por figura, como en el antiguo pacto. Por eso, qué grande error de todos aquellos grupos actuales de raíces hebreas o judaístas, ¿verdad?, que quieren volver a las leyes de un sistema que ya caducó. Ya pasó su tiempo, estás trabajando, es como si hoy te dedicaras a escuchar predicaciones en cassette. No, amigo, cómprate una memoria, un MP3, ¿verdad? Un MP4, hasta en video puedes ver 100 en un teléfono, en una pantalla, que andas con un cassette ahí desenredándolo cuando se enreda. Los que usaron cassette saben a qué me refiero. Los jóvenes ya no van ni a entender qué es eso de un cassette. Pero bueno, los que todavía usamos cassettes, durante mucho tiempo los cassettes fueron los mensajeros de esta palabra todavía. Y todavía hay en lugares antiguos, pero ya casi no existen. ¿Qué harías trabajando con un cassette? Pues no, ya te estás durmiendo. Está el internet, esta predicación está pasando y la pueden ver millones si quisieran. El cassette lo puede oír un grupo de personas. La tecnología. Ok, aquellos que están en esas raíces hebreas están trabajando con cassettes cuando Jesús ya va en el DVD, en el Blu-ray, en el internet, en el streaming, ¿verdad? Ya te quedaste atrás. ¿Qué estás haciendo con eso? Ya no sirve, tíralo ya. ¿Qué hago con esos cassettes? Tíralos. Pero los quiero regalar ¿a quién? ¿Quién los va a usar? Ya no sirven. Es la sombra de lo que había de venir. ¿Por qué más debía ser Jesús sumo sacerdote? Vamos a leer Hebreos 4, por favor, versos 14 al 16. Ese texto no lo anoté ahí, pero está ahí en la escritura. Hebreos 4, verso 14 al 16. Y vamos a ver por qué tenía Jesús que ser sumo sacerdote. Y le va a agradecer usted a Dios por ello. Por tanto, dice este texto, teniendo un gran sumo sacerdote, y fíjense que lo facultaba para ser gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, otra vez los cielos en plural. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabes por qué, amado hermano, no debes de desmayar, aunque el camino se ponga muy duro? Porque tienes un sumo sacerdote. ¿Sabes qué va a hacer? Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque ese sumo sacerdote, a diferencia de los del Antiguo Testamento, que eran hombres también pecadores, igual que aquellos que iban a acercarse, y tenían que ofrecer primero ofrenda por sí mismos, no. Y además, Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado, porque Él sabe lo que es perder a alguien, un amigo, un familiar. Él sabe lo que es estar enfermo, Él sabe lo que es tener pobreza, Él sabe lo que es ser traicionado, Él sabe lo que es tener debilidad, angustia, tentación. Él entiende. Y si tú como cristiano te acercas a Él en ese momento, Él te va a decir: yo te entiendo, yo pasé por ahí. Y puedes salir adelante y puedes salir con la cabeza en alta sin pecar. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Yo sé que se siente pasar por el trago amargo de la muerte. Él perdió a su amigo Lázaro. Él perdió seguramente a muchos familiares que han de haber muerto en su tiempo. Él sabía lo que era ser traspasado por el dolor de la muerte cercana. Solo Él puede consolar esos dolores. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, dice: acércate confiadamente, ya no al altar con tu borreguito, con tu palomita, con tu pan, ya no, porque esto ya pasó de moda, es el cassette, ya no sirve, ya caducó. Ahora acércate directamente al trono de la gracia, al cual antes solamente el sumo sacerdote una vez por año se podía acercar, y con miedo, porque si no estaba adecuado, si no estaba adecuadamente purificado, era consumido por el fuego en ese momento.
Y por eso les amarraban y tenían unos cascabeles en los tobillos, porque cuando dejaban de oír los cascabeles decían, ya se murió. Y les amarraban, dice la historia, que como nadie podía entrar ahí, les amarraban en el tobillo una cuerda larga que salía por debajo de la cortina del lugar santísimo, y cuando ya dejaban de oír los cascabelitos, pues ya nada más sacaban a su sumo sacerdote calcinado de la presencia de Dios por haber entrado inmundo a ofrecer el sacrificio del holocausto de la Pascua que debía haber. No, mira, acércate ahora confiadamente. Así como el niño que va a la cama de sus padres, dice tengo frío, me espantó un trueno, y va y se acurruca entre sus papás y sabe que no lo van a echar fuera. ¿Por qué? Porque son sus papás, y con esa confianza va y se mete. Le dice papá, mamá, tengo hambre, dame de comer. Él no sabe si tiene trabajo, si está caro el dólar, si llovió, si hay manifestación. Él no sabe nada, él sabe que tú le vas a dar de comer. Y con esa confianza te dice dame de comer, y tú le das de comer a tu hijo. Con esa confianza acércate al Padre, porque vas a encontrar gracia y misericordia, y vas a encontrar un oportuno socorro siempre. Si Jesús no hubiese traspasado los cielos, hoy no tendríamos ese sumo sacerdote. Jesús dejó de trabajar aquí, pero se fue a trabajar allá. ¿Sabes qué está haciendo hoy Jesucristo? Está intercediendo por nosotros. Está intercediendo para que tu vida se cumplan todos los planes de Dios. Está intercediendo para que no desmayes en el momento de la aflicción. Está intercediendo para que no dudes en el momento de la angustia. Está intercediendo para que no cedas en la tentación que vas a tener. Está rogando, y aún si has de ser sacudido, Él va a rogar como cuando rogó por Pedro, para que tu fe no falte y no vayas a cometer el gravísimo error de volverte hacia atrás al mundo, porque sabes que en el mundo no vas a hallar nada. ¿Quieres convencerte? No te lo recomiendo, pero si quieres, hazlo y convéncete que en el mundo no vas a encontrar absolutamente nada. Nada vas a hallar ahí. De ahí te tomó Dios, de ahí te sacó Dios. ¿Qué vas a hacer en Egipto? Nada puedes absolutamente hacer. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Mantente firme hasta el final, porque tienes una promesa que se va a cumplir con toda seguridad. Y punto número 7. ¿Qué más significa que Jesús haya ascendido al cielo? Bueno, el punto más glorioso, diría yo, todos son gloriosos, la verdad, porque todos han traído bendiciones a tu vida hasta este día, pero este se lleva a todos, porque esta es la fiesta. Exaltó a Jesús como príncipe y salvador, siendo recibido triunfante en gloria. ¿Cómo recibían a los reyes cuando volvían de una batalla victoriosos? ¿Se acuerda cómo fue cuando David derrotó a Goliat? Todos cantaban, las mujeres ahí formadas, ¿verdad? En corros, dice la Biblia que pasaba el rey y decían Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y cantaban y danzaban y estaban gozosos. ¿Por qué? Porque habían sido librados del enemigo. Hoy es 15 de septiembre. Hoy en México se celebra el grito de independencia, ¿verdad? Y se celebra una liberación del yugo de una opresión española, cuestionable en muchos sentidos, pero bueno, es una tradición que tenemos en nuestro país, y como sea mucha gente, pues significa para ellos mucho, y realmente sí fue un cambio en nuestro país, que si fue o si no fue, Dios tiene todo en sus manos, y la gente hoy se goza, hoy festeja, hoy es día de fiesta aquí en nuestro país, es el 15 de septiembre. Y tenemos fiesta porque unos españoles nos oprimían, ¿verdad? Y fuimos liberados. Pero aquí fue algo muy diferente. Aquí fue el Rey mismo de la gloria, que venía no con un país, venía con las almas de miles, de millones, y venía entrando nuevamente al lugar del cual partió y regresaba victorioso. Vamos a leer Hechos 2, versículo 36. Palabras de Pedro, que una vez lleno del Espíritu Santo se levanta a predicar, dejando atónitos a todos los oyentes, y les dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
¿Sabes cómo quedó la mente y el corazón de los que oyeron esto? Los aplastó. Así como aplastarían un insecto, así los acabó. O sea, mira, al que tú mataste en esa cruz, Dios lo hizo Señor, Kyrios, el Adonai, y además el enviado, el Mesías, el ungido, el Cristo. Y tú lo mataste en un madero, porque no te convenía, porque te iba a quitar el dinero, porque no servía tu fama. Tú lo mataste ahí. Después de ese versículo dice que todos se compungieron de corazón. Dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, es grande nuestra maldad, ¿qué vamos a hacer? El que era enviado por Dios para liberarnos, lo matamos en la cruz. Dijo: no se preocupen, estaba profetizado todo. Arrepiéntanse y crean y bautícense para perdón de los pecados y serán recibidos. Hechos 5:31. Nuevamente otro texto más, Hechos 5:30 y 31. Dice la Escritura: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este, verso 31, Dios ha exaltado con su diestra. Fíjese que dijimos de la diestra, ¿verdad? La mano de poder, de autoridad. ¿Cómo la exaltó? Por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente, ya los apóstoles tenían en claro todo perfectamente el papel de Jesucristo. ¿Para qué estuvo? ¿Por qué llegó? ¿Por qué tuvo que morir? Hasta ahí ya, como dice la Escritura, les abrieron los ojos. Ya que vino el Espíritu, como Jesús les dijo, cuando Él venga, Él les hará entender todas las cosas. Todo lo que hoy no entienden y que por parábola les tengo que explicar, dicen: pero ¿por qué, Señor? Y no acaban de entender. Cuando venga el Espíritu, Él les va a hacer entender todas las cosas. Y ahora podían sin temor, con autoridad, predicar y proclamar el nombre de Jesucristo, aún a riesgo de perder sus propias vidas. Porque ya, ¿cuál era su vida ahora? Su vida estaba escondida en Cristo. Y Jesús les dijo: no teman a los que matan el cuerpo. Y nada más pueden hacer. Te pueden matar y ya, te matan. Está bien, es tu cuerpo. Sí, es cierto, tienes anhelos, familia, gente que te quiere, sí, pero de todos modos te vas a morir. Mejor que te mueras de ahí y no de un accidente, atropellado, de una enfermedad. Mejor que te mueras haciendo la voluntad de Dios, y esa es su voluntad, porque de todos modos tu vida realmente está escondida con Cristo en Dios. No le tengas miedo a la muerte. La muerte solamente es un trago amargo, momentáneo, como esa medicina que daban antes las abuelitas, no el ricino, y hacía que hicieran viscos y todo, pero te la tomabas y ay, ya se te pasaba. Bueno, ya se pasó. Un trago, un momento nada más, pero se va a acabar, y después viene entonces la recepción en la presencia de Dios. Así que, por lo tanto, trabaja por el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú aquí necesitas en la tierra te va a ser añadido, porque Él ya tomó tu vida, porque Él te ha dicho que fue a preparar lugar para ti, y que así como fue llevado, también tú vas a ser un día llevado al lugar donde Él está. Si con el Señor cuando venga, o si en la resurrección de los justos cuando Él venga, ¿verdad? Nuevamente, como sea, pero vas a ser llevado allá. Y por último, en el Salmo 24, vamos a leer el último texto de este estudio. Salmo 24, versículo 7. Dice la Escritura en esta parte, una parte de un salmo, ¿verdad? El Salmo 22, curiosamente, ¿sabe de qué habla el Salmo 22? De la crucifixión de Cristo. ¿Sabe de qué habla el Salmo 23? De cómo Jesús es nuestro pastor y nuestro guía hasta el final. ¿Y sabe de qué habla el Salmo 24? De la recepción de Cristo, de la glorificación de Jesucristo. Y dice en esta parte: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿De cuáles puertas está hablando? Las puertas de Jerusalén. Los judíos primeramente veían en la entrada de Jesús a Jerusalén, en aquel pollino, un cumplimiento. Pero por lo que dice después, esto es más que Jerusalén. ¿Sabes cuáles puertas son estas realmente? Son las puertas del cielo. Y no va a estar ahí San Pedro, por cierto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, dice, y alzaos vosotras, puertas eternas. Las puertas de Jerusalén no son eternas. Las puertas de Jerusalén se consumieron por el fuego. Tito Vespasiano las consumió, las quemó. Entonces no son las de Jerusalén. Pero estas dice que son puertas
eternas. ¿Dónde están esas puertas eternas? En el cielo. ¿Y entrará quién? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? A ver, ¿a quién le estamos dando la entrada aquí? Jehová, dice, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Pero entró Jesús, no Jehová. Es que son el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una unidad. Es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero el concepto está por todos los libros del Antiguo Testamento, en todos y en cada uno, sin faltar uno solo. Y en todas las cartas del apóstol Pablo hay por lo menos una referencia a la Trinidad de Dios. Jehová, ¿cuándo entró Jehová el fuerte y valiente en unas puertas? ¿De qué hablaba? Por eso cuando David escribía esto, pues lo leían los judíos y captaban la parte de entrar como rey, pero decían, pues bueno, que venga David. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, decían, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? De hecho, poco antes de Jesús subir al cielo, le preguntan sus discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les contesta Jesús? Miren, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. No se dejen de preocuparse por las fechas. Dejen de preocuparse por los tiempos. Ustedes vivan lo que yo les he mandado. Vayan a predicar el evangelio. Obedezcan mi palabra. Y Dios en su tiempo ocurrirán las cosas. No te preocupes. Déjale a Dios los tiempos y las sazones. El Padre las puso en su sola potestad. Ni el Hijo sabe. Solamente el Padre sabe cuándo será esa hora de la segunda venida. Nada. Entonces, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Cuál batalla? Pues nada más había arrebatado el imperio de la muerte a Satanás al morir en la cruz. Había arrebatado el imperio de la muerte. Versículo 9: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Por segunda vez, verso 10: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es Jesucristo. Y este evento es una descripción de lo que pasó en el cielo. ¿Qué ocurriría en el cielo? Aquí, ¿cómo se hace aquí algarabía por el 15 de septiembre, verdad? Hacen cohetes y músicos y hacen ahí un montón de ruido, y la gente festeja y se alegra, y sale el presidente y proclama la libertad y recuerda a los héroes, etcétera. Y está bien, es parte de una identidad como país que tenemos, no hay nada de malo en eso. ¿Qué habrá pasado allá arriba? Solo podemos imaginarnos. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Un día podremos quizás presenciar, tal vez no ser una película, en un video, rememorar, o Dios mostrarnos, mira, así fue la entrada. Ahí no va a haber tiempo. Ahí no va a decir, ya tengo que dormir, me tengo que comer. No hay dolor, no hay sueño, no hay muerte, no hay sol, hay todo el tiempo necesario. Yo no sé, mi mente a veces da muchas vueltas al pensar en esas cosas y digo, yo quiero llegar a ver eso. No, aquí el 15 de septiembre, aquí te aplastan, hay borrachos, hay todo. No le recomiendo, si le gusta mejor, véalo por otro lado, pero espérese mejor a este. Luche para estar aquí, haga lo pertinente, honre a Dios, viva de forma tal que agrade a Jesucristo. No se permita que nadie le robe este beneficio que le ha dado, porque Jesucristo ha ascendido a los cielos y así completó su ministerio, y así nos ha dejado dones, bendiciones, y nos ha llenado de esperanza para poder caminar en esta tierra de oscuridad viendo la luz de Jesucristo. Como dice en Hebreos 12, debemos caminar puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y así como Él fue autor y consumó también su ministerio al entrar ahí, también nuevamente va a consumar el nuestro en nuestras vidas cuando cumplamos el tiempo que Dios nos haya determinado, que tú y yo no sabemos, pero Él sí sabe. Así que tenga esa esperanza. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Yo quiero que meditemos un momento, porque solo podemos imaginar. Yo creo que ninguna película, ninguna imaginación de hombres podría siquiera ligeramente lo que este evento es. ¿Quiénes estarían ahí para recibir? ¿Cuántos habría? ¿Cuántos ángeles?
¿Cuántos de los portentos, de los grandes en el cielo, el Padre, el Espíritu, todas las huestes celestiales, todos los que venían con él, todos estos rescatados de la cautividad en el Seol, entrando directamente de su mano, y él con el botín en la mano? ¿Y sabes qué? En ese botín también estaban tu vida y mi vida ya, que él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en sus obras, para que podamos caminar delante de él con la esperanza de entender y conocer que él nos ha llamado para una obra hermosa. Vino de los cielos, descendió a la tierra, dio testimonio, estuvo entre nosotros, murió, la muerte no lo pudo retener, resucitó y ascendió nuevamente al cielo en un grito triunfante. Intentemos imaginar. De los santos la visión es gloriosa, ver al varón de dolores hoy, de la batalla regresar victorioso, toda rodilla ante él se doblará. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes, vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey y vencedor. Los pecadores escarneciéndole le coronaron, burlándose de él. Pero hoy los ángeles en gloria proclaman su honor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes, vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, vencedor. Escucha el estallido de la exclamación, escucha la voz fuerte de su triunfo hoy. Jesús toma el puesto más alto. Oh, qué gozo la visión produce en mí. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, Rey de reyes, vencedor. Coronadle, coronadle, coronad al Rey, vencedor. De los santos la visión es gloriosa, ved al varón de dolores hoy, de la batalla regresar victorioso, toda rodilla ante él se doblará. ¡Aleluya! Coronadle, coronadle, coronad al Rey,
exclamación. Escucha la voz fuerte de su triunfo. Jesús toma el puesto más alto. Oh, qué gozo la visión produce en mí. Coronarle, coronarle, coronar al Rey, Rey de Reyes, vencedor. Coronarle, coronarle, coronar al Rey, vencedor. Así es, Señor, coronad a aquel que dio su vida en rescate por lo nuestro. Te proclamamos Rey, Señor, y levantamos tu nombre, Señor, porque eres digno. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés y vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito, Señor, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. Tu trono
su trono, dejó su trono por los suyos, su nombre adorar. Es que dejó su trono por los suyos, su nombre adorar, porque eres digno de toda alabanza. Eres glorioso, Señor. Eres majestuoso, porque aún ella intercedes delante del Padre por nuestras vidas. No cesaste tu labor, solamente la continuaste en otro lugar, con más poder y con toda la gloria. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder están bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Gloria a tu nombre, Señor, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria, murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso,
pies, pues tú reinas, majestuoso Rey, pues tú reinas, majestuoso Rey, pues tú reinas, majestuoso Rey. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Él es el Rey de la gloria, digno de la alabanza, de la honra y de la gloria, porque Él fue inmolado, porque Él quiso poner su vida por nosotros, porque Él quiso mostrar su amor y quiso mostrar su paciencia a favor nuestro, y porque hoy continúa todavía ejerciendo esa labor delante del Padre. ¿Habrá algo que el Padre le niegue al Hijo? ¿Habrá algo que el Padre le retenga al Hijo cuando pide a favor de nosotros? Tengamos confianza, hermanos, para caminar hasta el final de esta senda. No nos dejemos llevar por los cuentos de esta tierra. No nos dejemos llevar por las seducciones y las carnadas de este mundo. No permitamos que nuestro bien nos sea arrebatado. No dejemos que la promesa del Señor caiga en vacío. Tomémosla y atesorémosla y caminemos con gozo, porque ciertamente hay galardón al final de este camino. Porque ciertamente el Hijo de Dios ha ganado y ha comprado a precio de sangre cosas hermosas y preciosas que no les ha dado al ojo ver ni al oído oír, pero que Dios ya las ha preparado para todos los que le aman. Gracias, Señor. Bien, pues estamos llegando así al final de esta hermosa reunión donde hemos entendido uno de los eventos más gloriosos que la Escritura nos narra. Padre, te damos gracias en esta hora por concedernos el privilegio de conocer y entender estas cosas tan gloriosas, Señor, que en tu palabra se nos enseñan y que hoy hemos podido mirar, aunque sea por encimita, Señor, porque ciertamente esta coronación y toda esta recepción solamente podemos imaginarla, Señor, pero tenemos fe que algún día podremos conocerla en pleno cuando estemos delante de ti. Padre, te agradezco por todos los que hoy han recibido esta palabra en sus hogares, en sus iglesias, en sus lugares de reunión, en sus casas. Bendice a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Sé propicio a la necesidad de la familia Ortiz Zamora, a la de Gabriela también, Señor, y provee lo necesario conforme a tu misericordia, Señor. Hoy te agradecemos esta oportunidad, te agradecemos el poder alabarte, Señor, y te bendecimos por todo lo que hoy podemos comprender. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Próximo domingo, 11 de la mañana a través de este canal o aquí mismo en el sur de la ciudad de las Naciones para Cristo. Le esperamos. Hasta la próxima. Una cosa antes que se me olvide, mencioné algunos datos acerca de los testigos de Jehová. Hay todo un artículo. Si alguna persona que nos está viendo o alguien aquí desea una copia de ese artículo, se lo podemos hacer llegar a un correo electrónico o impreso si no tiene la forma de poderlo obtener. Y es importante que usted lo lea también y tenga argumentos para saber por qué estas cosas son de la manera que lo estamos afirmando. Dios les bendiga a todos.